Esta es una rosa, como diría Ecor, una rosa es una rosa es una rosa. Pero voy a hablar de espinas. Voy a hablar de alcaldes y animales, porque ambos empiezan por A. Y ambos, en este caso de dos, pero pueden ser casi de los de toda Venezuela, maltratan a todo el mundo, casi todo el mundo, pero más a los animales. Yo le he pedido mucho a mi amigo, el alcalde mío de Caracas, que estas escenas no se repitieran. Por favor, no le tema, señor Farías, que el señor alcalde no nos va a poner presos. Esa es una foto que me molestan tanto a los seres humanos como los seres humanos que son los caballos, como quizás menos seres aquellos que son capaces de maltratar a otro ser humano, que andan sobre a las 2 de la tarde, es una foto tomada a las 2 de la tarde, y esos animales no se les da agua, no se les da casi comida, cambian de dueño, y en el medio va un reo a pie. Yo pensé que era una foto antigua de la época de Gómez, pero es de hace poco tiempo, y veo que eso que llaman el cuarto poder, que podríamos ser nosotros, yo por supuesto no tengo ningún poder como está demostrado, bueno, está esa foto. Luego, hace varias veces, he hablado de mi buena amiga, de colega, Ivonne Atas, que en su magnífico, que es una magnífica sección de Venezuela que tiene, los niños, vamos a decir niños bien, venden los cachorritos, y eso es peor, porque entonces bajo la luz de la electricidad, y entonces los quitan de la madre muy chiquitos, porque son más bonitos, los venden para que otros niñitos los maltraten, y a la señora Atas, como eso parece que no le importa, quizás eso no da voto, los animales no dan voto, pero si ustedes supieran que sí, porque hay quienes los defiendan en los países civilizados. Y esta foto va quizás a interesar a nuestro invitado de hoy, que como ustedes saben, yo hago lo posible para mostrarles lo mejor que tiene nuestro país en cada campo. Yo creo que en el campo del tratar de hacer justicia y de que se haga una política de justicia correcta, está el invitado de hoy, Juan Martín Echeverría. La foto es un herido, por supuesto el herido es un malandro, por supuesto el malandro es negro, por supuesto el malandro es pobre. Juan Martín Echeverría, un hombre de toda la admiración de Venezuela por sus artículos y por su constante lucha por la justicia en Venezuela, que yo no entiendo por qué no se puede luchar por algo que no existe, pero él como poeta sigue escribiendo. ¿Qué opina él de esto? Y muy bienvenido de verdad, y yo sé que muchas gracias, porque por más que le guste luchar en el campo de la escritura, no le gusta venir a la televisión. Bueno, en realidad sí tengo tiempo que no asisto a ningún programa Pero tú de eres televisión. una de mis estrellas. Pero sí tengo 15 años manteniendo la columna en el Universal y asisto a diversos foros, sobre todo cuando se relacionan con el derecho y con la justicia. La foto, no hay nada peor que el testimonio gráfico, nada de tanto impacto en un mundo donde lo visual y el color tienen tanta importancia. Y ahí lo que se ve es el blanco y negro, es el país, digamos, no tan escondido, que de repente sale en un primer plano, justamente en las circunstancias que todos conocemos de hechos recientes. Y no debemos, por una parte, ocultar eso, sino ponerlo de manifiesto, porque eso nos va a obligar a enfrentarlo y a hacer que los tres poderes se pongan de acuerdo en un aspecto esencial, que es en una política criminal que enfoque no solamente los graves problemas de la administración de justicia, sino los aspectos policiales, los aspectos preventivos y la consecuencia de las fallas que llevan a la situación en que están las cárceles. Indudablemente que el dramatismo de esa foto debe llamar la atención no tanto a quienes puedan estar escuchando, estar viendo el programa, sino a los dirigentes, a la clase política, que es la que debe de una vez por todas establecer una prioridad en relación a la administración de justicia. Ahora, lógicamente no me contestaste, porque yo creo que es ese lado quizás optimista, ese lado
porque que no se debe perder nunca. Lo que escribe Juan Martín Echeverría en la página editorial a la izquierda, que es donde debe estar, abriendo páginas, abriendo los ojos de la opinión, sobre la justicia, es un producto de estudios y de preocupación por el país. Pero esa preocupación, que tiene 15 años, además... No, tiene mucho más sí, años. pero la preocupación sí, y además la preocupación porque tuvo el valor y sus consecuencias, no siempre gratas, de haber sido ministro de Justicia, de haber sido, ¿cómo se dice de los PTJ? Director de la PTJ, y donde quizás una persona... Y durante 2 periodos, sí, uno con Pérez y otro con Caldera. Donde está demostrado, me ayudas más todavía en mi tesis, donde está demostrado, no para él, que sigue luchando, sino gente como yo, que no cree que esto tiene arreglo, que él estuvo nada menos de director de PTJ. Y un día yo, porque tengo la suerte de ser su amiga y su admiradora, dije, pero Juan Martín, ¿por qué es tan corrupta la PTJ? Me dijo, porque es como la pregunta que hizo Bertrand Russell acerca de cierto cuerpo, que dijo, ¿por qué son tan brutos los más altos de cierta gerencia? Dijo, porque los escogen de los demás abajo, y los demás abajo, y los demás abajo. Tú tuviste en PTJ, y la PTJ es corrupta. Bueno, tuviste el Ministerio de Justicia, y no hay justicia, y tenemos gente que se ha preocupado, pero no hay justicia. Yo tengo la buena suerte de que me interesa la gente, y hablo mucho sobre todo con los presos del retén, porque están al lado de una cosa hermosa que es el Jacobo Borges, y ninguno de ellos cree que van a salir libres, aun aquellos que no han cometido delito, que son pocos, porque ellos dicen, no, yo confieso, chica, mira, yo hice una atraco a mano hermana, y yo merezco castigo, pero llevo 11 años ya, me dicen Sofía, y si no tengo un tarjetico no salgo. A mí es más difícil creer, Juan Martín. No, mira, yo tenía que dejarte terminar y no interrumpirte. Hay que dejar que el mensaje llegue completo a quienes nos están viendo y escuchando, para que a su vez la respuesta pueda ser completa. En primer lugar, no se puede mantener una actitud escéptica ante el problema, ni se puede mantener una actitud negativa en el sentido de esto no tiene solución. El comienzo de cualquier cuestión favorable comienza, me repito, se inicia en el momento en que se mantiene una posición constructiva. Y la única manera de resolver las cosas es hacer un plan. Ese plan analiza los distintos aspectos del delito en Venezuela y los va enfrentando uno a uno. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. La Corte Suprema designa a 3 de sus miembros, el Poder Ejecutivo a 1/4 y el 5º el Parlamento. Un poco como el abogado, que se le da un poder y luego si se porta mal, si se maneja mal, se le retira la confianza. Llega un momento en que los 3 poderes de la República le han retirado su confianza al Consejo de la Judicatura. Habría que pedirles la renuncia y proceder en base a un plan a reestructurar la administración de justicia, con todos los efectos policiales, de prevención y penitenciarios, porque las cárceles son simplemente el embudo, consecuencia de las fallas policiales y de las fallas en los tribunales. Cuando dices, que eso le ha quedado a los telespectadores, y hay que aclararlo, de que se trabaja en una policía corrupta, no, se trabaja en un país con todas las contradicciones del mundo. Entre ellas, poco a poco los niveles de corrupción han ido aumentando y no se han contrarrestado, en el sentido de que si para contrarrestar una corrupción de un nivel relativamente bajo se requería una cantidad de esfuerzo de tal cantidad, ahora se le está destinando un porcentaje menor y sin embargo la corrupción es mucho mayor. Entonces hay que hacer realmente un consenso a nivel de Parlamento para, por una parte, dar los recursos y por otra, seguir un plan. Una interrupción condicional, debería, ¿qué es lo que debería? Pues no lo deben hacer, deberían hacerlo, pero no lo hacen. ¿No? ¿No es así? Yo pienso que en este momento hay un estado de conciencia a nivel de los 3 poderes en cuanto a la gravedad de la corrupción y de la criminalidad en Venezuela, donde hay aspectos que tienen que ver
con los funcionarios públicos, aspectos que tienen que ver con la inseguridad en los barrios, aspectos que tienen que ver con la situación fronteriza. Y que realmente ya hemos llegado a un punto en que esa eclosión de lo que está ocurriendo va a llevar necesariamente a que por fin se pongan de acuerdo. Mira, Nunca ha habido una oportunidad históricamente tan sí, concomitante. Sí. Ahora, Se reúnen todos los factores. Yo creo que tú me mandaste un derechazo muy bueno, así que no te interrumpa, yo lo voy a hacer así. Tú me dijiste, yo te dejé terminar, como diciendo, mira compañera, déjeme tener, compañera no, porque no soy abogada, pero usted sí es periodista. No, es que no podemos ir interrumpiendo. Bueno, pero ahora fíjate una cosa, sí. yo el otro día estaba viendo, cuando se creó el servicio de Metrobuses, el aviso decía que no hayan manejado vehículos oficiales. Cuando se fue a buscar policía para cierta entidad en Chacao, el aviso decía que no fueran de la metropolitana. ¿Por qué cuando se va a buscar el Poder Judicial no se dice que no hayan estado, vamos a decir como dice la gente, rayados? Y porque hay gente nueva, seguramente. No estoy hablando de edad solamente. No, los jueces no se pueden coger a dedo. Hay que cogerlos por concurso. Los funcionarios deshonestos hay que destituirlos e instruirles un expediente y enviarlos a la cárcel si es necesario. Las cárceles hay que destinarles dinero. De los enormes recursos que tiene el país, a pesar de todo, hay que destinar un porcentaje que sea realmente lo que corresponde a la justicia, que hoy en día está en menos de un 1%, que debe comenzar en un 2%, luego pasar a un 3%, pasar a un 4%, paulatinamente. Y eso no se hace. Es lo que se llama el situado judicial. Existe en Costa Rica y existe en otros países del mundo. En la medida en que el presupuesto crece en cantidad, se respeta el porcentaje. Entonces eso permitiría poder flotar sobre la inflación. Es como indexar a la justicia. Aquí ocurre lo contrario. Aquí cada vez la inflación nos pone peor y le das menos recursos a la justicia. Con un poco más de recursos puedes escoger mejor a las personas. No, a todo no, pero no es el momento. Vamos a no salir. A mí me dijeron que la pelea, eso me lo dijo una persona que sabía que el doctor Echeverría venía, que la pelea entre los diversos intereses que se mueven alrededor del Poder Judicial es patética. Los mal pensados, es una cosa escrita textualmente, dicen que el interés que los mueve son los 40 millones de dólares que ha ofrecido el Banco Mundial para la reforma. 30 millones el Banco Mundial, 30 millones Venezuela. También la culpa la tiene el temor de que la reforma toque cierta costumbre, la persona lo pone entre comillas, muy arraigadas en los diversos statements, no se usa la palabra del Poder Judicial. ¿Podremos darnos el lujo de reformar para que todo quede igual? No, yo pienso que al contrario. Pero esa pregunta tiene tú sabes que es verdad. Los acontecimientos han ido tomando un impulso donde ya prácticamente es imposible detenerlos. Hay un estado de conciencia en el país. La clase política, con esa connotación, la clase política, está consciente que no puede detener más la consecuencia de las reformas macroeconómicas, que tienen un impacto político y un impacto social y cultural. Inevitablemente lo macroeconómico va arrastrando todo lo demás. Guardando las comparaciones, es un poco lo que pasó en Irán y lo que ha pasado en otros países, en el sentido de que la transformación de uno de los pilares inevitablemente te desajusta a los demás y no te queda más remedio que enfrentar. Evidentemente que hay que proceder a una reforma estructural en lo político y en lo social. Y todo eso crea unos índices de conflictividad que te obligan a mejorar la planificación relacionada con la lucha contra el crimen y la corrupción. Pero tú escribes todos los domingos, yo no estoy hablando de tu obra poética, sino tu obra de estudioso y comunicador de tus inquietudes, y eres de los columnistas que nunca dejas una pregunta para el lector no acostumbrado, ¿cierto?, al lenguaje. Tú usas justamente casi un lenguaje de periodista y das una solución que es el producto de lo que tú estudias. Y del ejercicio diario de la profesión, de subir y bajar escaleras, de ver a la gente. Eso es, tú dices a la gente. Sí. Pero hay algo que a mí me impresionó mucho y que va con mi pregunta. Hay una cosa que se llama ¿hacia dónde va Venezuela?
que va hacia dónde vamos, se llama tu artículo, ¿no? Lo leí con mucho cuidado. Sí. Y después de leerlo, porque está muy, muy bien, quisiera ver si lo traje. ¿Hacia dónde vamos? Salió el Universal el 15 de septiembre, yo lo tengo en la institución que tengo el gusto de tener, de manejar, en las carteleras, porque está exactamente lo que uno piensa. Pero después de eso, nos reunimos una gente a hablar un poquito. Y entonces yo me preguntaba, me dicen, pero usted es pesimista. Y bueno, yo no soy pesimista ni triste, yo soy venezolana. Pero hay derecho de ser optimista. Yo leí el artículo de Manuel Caballero, que yo te comenté mientras estábamos esperando un momentico, donde decía, sí, podemos ser optimistas porque tenemos 90 años de paz, porque tenemos 30 años de democracia, no sé cuál. En todo caso, porque no ha habido guerrillas. No ha habido, no sé, me pareció que un historiador a quien todos conocemos... Más bien el síndrome de la independencia y de la federación, yo pienso que nos ha hecho mucho daño porque tenemos miedo al conflicto. Y el conflicto no necesariamente es un alzamiento, es un levantamiento social. El conflicto es dirimir, confrontarse, porque la mejor crítica es aquella que aparta lo superfluo, se concentra en lo esencial, distingue y selecciona. Entonces, nos falta espíritu crítico en lo cultural, en lo político, o sea, falta crítica. Y no me gusta llamarla constructiva o destructiva, nos falta crítica para llegar a la esencia de las cosas. Pero, y establecer alternativas y tomar caminos. Es muy desagradable cuando uno tiene un invitado, que en este caso tengo la suerte creo que somos amigos, de no decirle eso. Tus artículos son muy didácticos y van a la esencia, pero nuestra prensa, no sé por qué circunstancia, se ha vuelto bastante timorata. Porque no los investiga, títulos no investiga. Los títulos a veces son, pero si tú los lees se ha vuelto un poco timorata. Como también, y eso lo vamos a dejar para después de los comerciales, para que tú has visto que te dejo. Porque reseña la información, pero sí, no investiga, no hace investigación. Mira, yo creo que el evento de la planta no tiene adjetivo, y tú le pones lo que sea horripilante, espantoso, antihumano. Pero no es eso, perdón, déjame terminar es aprovechar el hecho para enfrentar el problema. Y lógicamente, las personas que tenemos posibilidad de ver otros horrores, lo vemos en Ghana, en África, etcétera. Así que ni siquiera podemos apropiarnos de algo. A veces suceden esas cosas, pero lo que ya no puede suceder en un país civilizado, que al día siguiente no se diga casi nada. Que de un congreso cultural solo una voz recordó ese evento anticultural. Es que nos estamos volviendo un país conforme, timorato, que como ni siquiera cuando no podemos comer no protestamos. Pero de eunucos. Y eso como es una cosa espirituales muy, es peor. Vamos a darle chance que ustedes oigan pero a un hombre que sabe. El síndrome de la independencia y de la federación. Voy a hacer algo que a Juan Martín no usa. Yo creo que es el único venezolano que todavía no ha estado seducido por este teléfono Motorola, pero se lo va a regalar a la costilla, eso estoy seguro. Lo venden Arte Peter en un sitio que se llama Plaza, no se llama Plaza de las Américas, pero también lo mejor son Arte Peter, es donde yo compro todo porque me va muy bien. Pero todo va muy bien porque la CanTV ahora se está preocupando de la gente. Yo empecé mis programas con la CanTV. Soy una fanática de las comunicaciones, de los teléfonos, no voy a los sitios donde no hay teléfono. Y la CanTV en estos momentos ha hecho una red de 60.000 teléfonos públicos para que todo el mundo pueda... ¿Qué hago yo sin peluche? El Centro Plaza, señores, el Centro Plaza. Pero es que yo me pierdo en el closet de mi casa, ¿cómo no me voy a perder en Centro Plaza? Pero llego derechito a Arte Peter a buscar mi teléfono, pero ahí hay un teléfono público de la CanTV. La CanTV está trabajando para la gente que necesita un teléfono público. No los echen a perder. Te dejé una pregunta en el aire, bien importante, repítela de una vez. No, tú, ahí lo harás mejor que yo. Hay un libro escrito por la gente del IESA que fue un impacto en su momento
y que debería como volverse a replantear, enfocando al país como una ilusión de armonía. O sea, nosotros tenemos el peso de millones de personas que murieron y que dejaron como un miedo al conflicto, un miedo a dirimir las diferencias de una manera dura. Si yo no estoy de acuerdo con algo, debo decirlo. Si yo pienso que yo tengo razón en aspectos que afectan a la nación, yo debo defender mis puntos en la televisión, en la prensa, en el foro, donde sea necesario. Entonces nos hemos ido volviendo poco a poco unos eunucos espirituales, donde sencillamente yo quiero estar bien con el gobierno. Yo no quiero tener pleitos con el gobierno, porque el gobierno es todopoderoso y sus brazos llegan a cualquier rincón del país. No me van a dar contratos, no me van a dar defensas en mi caso, no tengo defensa del gobierno ni me interesa. Y llega un momento en que ese extremo elimina la controversia. Y lo que se tiene es la denuncia de algunos casos por intereses a veces bastardos. Denuncias no significa lo pero que no tú hay dices. pedagogía, Exacto. no hay orientación. Exacto. Y ahí hay una responsabilidad de los medios de comunicación. No es caer en que los medios son responsables de todo, no es así. Pero cuando uno dice que son el cuarto poder, los medios hoy en día el primer poder, sobre todo la televisión, No estarían los por caballos su de fuerza y no de estaría un hombre penetración, herido con los... por su fuerza de penetración. Cada vez el mundo, la cultura, la sociedad, la nación, se vuelve un mundo visual, un mundo de colores, un mundo de imágenes. E incluso el mismo Internet y todo lo que significa la informática, Hoy día, si no hubiera salido la comunicación. afuera, si no hubiera salido afuera primero de la planta, no lo sacamos aquí en Venezuela. Yo lo leí en New York Times, en Nueva York, con llamada en primera y foto en segunda, mi hija me del lo primer cuerpo. Mi hija me llamó de España Sí. y solamente como una hora después salió en Venezuela. Ahora, lo grave ahí, más que querer ocultar o no ocultar, es que el enfoque constructivo, pedagógico, es aprovechar en buen sentido una tragedia de esa naturaleza para buscar el conjunto de elementos que permitan que una tragedia de esta naturaleza no se repita, que es atacar el problema penitenciario, el de la administración de justicia, el policial, elaborando un plan que esté por encima del gobierno de turno, un plan que esté por encima de Rafael Caldera, de los ministros del Interior y de Justicia, de los directores de policía, o sea, un plan que va a atender a la nación venezolana, como hacen los países serios, y donde se llama a colaborar a las personalidades, a los expertos que conozcan sobre la materia. Como los astrólogos. Y no estar... ¿No? Como los astrólogos. Pero, ya el gobierno tiene su astrólogo también. Sí, ya lo, O sea, ya lo tiene. ya digamos, Pero la fíjate cosa que está pareja. somos noticias internacionales. Sí. Bueno, pues noticia internacional esto también. Daniel Farías, ¿es correcto como lo hago? Me dice que no sé enseñar nunca nada. No, eso es. Es una maravilla, ¿no? Esa pieza es una belleza. Pero tú sabes que lo titularon en España. Venezuela no solo exporta violencia, exporta cultura. Me encanta, me encanta. Sí, me sentí muy contento. Sí. Pero entonces, en el resumen, astrólogo, ustedes los abogados usan los astrólogos también, perdóname esto, porque los muchachos, como ven un sabio. No, el tema del astrólogo está dentro de la picaresca criolla y forma parte de esos errores que no se deben cometer. Pero no nos debe desviar No, pero no puedes del tú, nudo del pero problema. Una cosa es que yo creo en estos muchachos. Y estos muchachos enséñame el papelito, pero por Dios, pregúntele al profesor sobre lo del astrólogo. Buenísimo, porque es la Pero expresión por de lo favor, que siente la gente. Pero eso la picaresca no nos debe quitar la realidad. desviar de la realidad. Es picaresca. Esto es, digamos, un poquito de pintura mal echada, Sí. o sea, el arreglo medio femenino de una situación que lo que requiere es un plan de fondo, coherente, bien estudiado, con recursos económicos. Esa es mi desesperación. Ahora, el hecho, cuando uno habla de un hospital, muchas veces dicen, bueno, en el hospital, si nosotros tenemos una buena cárcel, ¿no es verdad? La construcción de una buena cárcel, vamos a tener una mejor justicia. Pero esa cárcel, ¿de dónde vamos a sacar los guardianes que serán más o menos los mismos?
y los carceleros, que serán más o menos lo mismo. Y algo se peor, de los errores. Y de los delincuentes. Y se aprenda de la mala selección y de la mala capacitación. Y de los delincuentes. Y se haga una buena selección y una buena capacitación. De los buenos delincuentes, porque serán igualitos. Porque hasta que no cambie lo que tú dices, tarde o temprano aprenderemos de nuestros errores. Pero ¿por qué tantos años? ¿Cuántas generaciones? Haremos un enfoque institucional y no de personalidades o de grupos. Aquí todo el mundo trabaja para sí o para su grupo. Y no se ha querido llegar a esa visión muy norteamericana, muy de otros países, donde hay un exagerado nacionalismo, pero en el buen sentido del término. En el buen sentido del término. Y se trabaja para las instituciones, que en el fondo es hacerlo in eterno, o sea, para siempre. O sea, cuando se dice en las religiones que la inmortalidad no existe y tal, la inmortalidad por supuesto que existe, porque te vas perpetuando a través de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y la forma de construir un país es a través de las instituciones. Yo creo que tú tienes absolutamente toda la razón, pero como la inmortalidad existe, la gente muere, pero resulta que los hijos de nuestros hijos ya han demostrado que tampoco han compuesto el país. Ya, a mi edad, yo he visto que ya los hijos de mis hijos son profesionales, por ejemplo, del derecho y de la medicina, y han tratado de todos los medios. Yo conozco gente que han dejado los mejores países con posibilidad de quedarse para venir a trabajar en medicina, en derecho, en lo que sea en Venezuela, y se quedan porque son venezolanos, pero llevan sus instrumentos. A mí me tocó el caso de un médico, lo voy a nombrar porque lo admiro mucho, el doctor Vicente Dávila, creo que se llama, un cardiólogo. Él estaba loco por hacer algo en Venezuela. Que es excelente. Mira, el doctor mío de los ojos, el doctor Fantés, que vino recomendado del mejor instituto de Miami, y lo volvieron a llamar, traía sus cosas a los hospitales y se los robaban. Entonces es muy difícil. Pero hay que seguir luchando. Yo no me iría. Él va a hacer un curso, pero el otro se quedó, el doctor Dávila se quedó aquí. Yo me voy unos días al exterior y hay esos aspectos sofisticados que quiero comentarlo con toda la maldad del caso, que es el impacto cuando uno regresa. Ay, sí, yo voy a Margarita. El impacto en el aeropuerto, cuando uno empieza a subir por la autopista, etcétera. Yo digo, una cosa es la imagen de aquel país que está funcionando y es otra, la de mi país que no está funcionando. Pues cada ciudadano debe tratar de hacer lo que él puede hacer lo mejor posible. Y esa es su manera de contribuir a construir un mejor país. Mira, el otro día venía yo... Y no estar hablando mal todo el tiempo, sino cada uno poniendo su granito de arena en el campo que le corresponde. Yo creo que siendo esto un diálogo abierto, y tengo la suerte de tenerte aquí, puedo hablar de mí en este momento. Venía en un avión, y generalmente a los ministros los van a buscar y toda esa cosa. Y venía Teodoro Pescoff. Y Teodoro hizo su cola, tenía su cuello abierto, todas esas cosas, y no lo vino a buscar nadie. Y yo le dije, pero Teodoro, no le gusta la crítica. Yo le dije, mira, Teodoro, no hagas populismo. No, Teodoro es un buen ministro. No, es un buen ministro porque es contestatario. Que eso me gusta. Eso es lo que me gusta. Lo que pasa es que no le gusta la crítica. Pero mira... Y la crítica es indispensable. Indispensable, pero yo te advierto una cosa, que es muy raro que yo pueda defender a Teodoro. Con quien te has agarrado varias veces históricamente. Bueno, yo me he agarrado casi a puños, lo que pasa es que él es mucho más fuerte que yo. Él me ha tirado las sillas porque no le gustan las críticas, él se vuelve. Pero yo lo tengo mucho afecto y mucho respeto. Es una de las buenas selecciones. Porque yo recuerdo cuando Teodoro hizo redactó el Libre en Checoslovaquia, cuando le podía costar trabajo habiendo salido de otro sitio. Yo creo que trabaja con el mejor deseo de hacerlo. Y como todo lo crítica, pero yo le dije, ¿por qué tú haces eso? Eso es un ejemplo. Yo dije que no. Mucha gente se me acercó y yo creo de otra manera. Dijo, mire, vio a Teodoro haciendo cola. Bueno, yo creo en eso, en esta vez coincido contigo. El ejemplo es importante. Tú me dijiste lo que pasa es que los políticos en general dan malos ejemplos. Como no, un día tú me dijiste, cuando yo hablaba de la PTJ, de la manera que suelo hablar, que no es la mejor del mundo porque ellos no son sino los peor del mundo, decía Juan Martín, cuando tú eras director de la PTJ, ¿por qué no sucedían ciertas cosas? Y entonces tú me dijiste, porque ellos veían que yo leía, y como aquí lo que hace el jefe, es así.
Tú me lo contaste, Es así. cuente ese cuento. Es que así, muy no bueno. Bueno, Si el jefe juega ajedrez, juega ajedrez. Si el jefe parrandea, como parrandea. cuando uno Si el encontraba jefe estudia, a Juan estudia. Martín a las 5 de la mañana por un caso, y él... Porque eso es mimético, eso es mimético. Es mimético. Entonces, sí. el ejemplo decía, mira, es que como yo leía, todos andaban hasta con un librito bajo el brazo. Como yo llegaba a las 5 de la mañana, la gente quería llegar antes que yo. Claro. Como yo salía tarde, la gente no podía salir hasta que yo me iba. De repente al irme se quedaba aquello solo. Sí. Pero esa es la manera. Pobre gente que te caía en manos de Bueno, ellos. pero esa es la manera. Y Sí. por supuesto que ellos nunca tenían... La misma persona, esta es otra gente que me habló, porque es que tú no sabes la expectativa Yo que hay lo que sobre estoy eso. viendo es que estamos Pero, bien preparados. Como siempre, como siempre. Yo siempre creo que hay que respetar al público y escoger lo mejor. Winston Churchill decía que la mejor improvisación es la que se prepara. ¿Quién debe liderizar la reforma judicial? Sin ninguna duda el Ejecutivo. Y que se ha mostrado tibio. Caldera, que se hablaba al principio del gobierno, que iba a dar el calderazo, etcétera, etcétera, no lo fue haciendo. Y en este momento al Ejecutivo no le queda más remedio que montarse en lo que yo he denominado el portaaviones de la reforma de la Administración de Justicia. Porque es un clamor, porque esa Administración de Justicia está en todas partes. Tiene que ver con el ciudadano común, tiene que ver con la inversión extranjera, tiene que ver con el ama de casa, con el estudiante, con el trabajador. O sea, no hay manera que el Ejecutivo evada sus responsabilidades en cuanto a la reforma de la Administración de Justicia. Mira, hay una cosa muy rara. Y el Ejecutivo es el que tiene que llamar al Parlamento y a la Corte Suprema de Justicia. Esta pregunta me la hizo una persona que yo no sé quién es, pero me la hizo por teléfono y nosotros la tipeamos. Coincide con una pregunta que me hizo un jurista, que la hizo más sintética y mejor, contiene el lenguaje. ¿Quién podría ayudar de alguna manera a las organizaciones intermedias de la sociedad con una participación más activa en la crisis del sistema penal? Eso corresponde con un lenguaje más doloroso, porque fíjate lo que dice: si en la esquina de Pajaritos y los recursos humanos, la burocracia excesiva y deficiente, sin contar su muy deficiente presupuesto, muchos males no pueden ser solucionados a corto plazo. Corresponde a lo que tú dices, no puede venir sino del Ejecutivo. Hay que empezar a recurrir cada vez más a las asociaciones de vecinos. Primero había una resistencia al dirigente vecinal. Después lo pusimos por las nubes. Esto es lo más grande. FACUR es una cosa extraordinaria y tal. Los partidos empezaron a penetrarlas y fueron perdiendo fuerza. Ha faltado, digamos, un liderazgo luminoso. Pero es que lo que se necesita es manejar en forma directa los problemas concretos de la vida diaria. Cuando se discute si debemos ser centralistas o descentralistas, eso no viene al caso. ¿Quién puede atender el hueco en la calle, el malandro en el barrio? Tienes que atenderlo directamente ahí, no lo va a resolver el presidente en Miraflores. O sea, la descentralización era un hecho inevitable que en la vieja Europa, en los países más antiguos que nosotros, más desarrollados, ha resultado. Entonces, el Estado como tal, no le queda más remedio que recurrir al ciudadano e ir delegando una serie de funciones y responsabilidades para concentrarse, te lo han dicho 1000 veces y en todas las formas posibles, en cuestiones esenciales, pero una de ellas es la justicia. Y para ello tiene que apoyarse en el ciudadano organizado, tiene que apoyarse para investigar con las estadísticas en las universidades, tiene que apoyarse en los vecinos, tiene que apoyarse en todas esas organizaciones no gubernamentales, que lo pueden ayudar mucho, en los gremios profesionales, en los jubilados, en la tercera edad, estilo Estados Unidos. ¿Cómo funciona una universidad, un hospital? Con un porcentaje de presupuesto federal, un porcentaje de presupuesto estadal y con una fundación que recaba. Pero los gremios aquí se han vuelto simplemente buscadores de motos, es decir, gente que... Yo soy de un gremio, yo soy de 3 gremios, yo soy del gremio de periodistas, del gremio de los excesos, del gremio
de aquí de la radio y televisión. Si buscas el número en mi carnet es vergonzoso, pues muy bien. Bueno, yo te puedo decir que en la corrupción judicial están presentes los abogados. Sí. Ahora, ¿qué hace el colegio de abogados? Que de repente le da una medalla a algún juez que más bien ha cometido actos que no son los más indicados. Estos días me dieron una medalla a mí. Y nunca suspenden a ningún abogado. Entonces aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad, tanto el venezolano como tal, como las distintas instituciones. Mira, en este momento, mi coordinador, que es Peluche, me dijo, así sí, yo sabía y no nos han mandado ninguna otra señal con un letrerito. No, decía Omega Constellation. Daniel Farías no lo puedo componer, que es mi director de hace como, no se lo digo por él, si lo digo se pone bravo, porque él es joven y actor y director. Son, en este momento, no les digo a la hora que es, ustedes están viendo en este momento el CMT Canal 51, que se ha vuelto de verdad como el libro de Ciro Alegría Anchiogeno, lo puede ver todo el mundo ya. Hasta yo, que estaba en una colina, lo estoy viendo. Y por eso siempre veo cuando es mi hora. Ya va a salir el mejor programa en la televisión. ¿Cuál es el mejor programa de la televisión? El mío. Yo soy muy modesta. Entonces yo uso Omega Constellation para estar a la hora. Son las 10:35. Y ese es Omega Constellation. Y es de mis amigos los Cupé, los trabajadores venezolanos hace 10 años que distribuyen el reloj que no me quito nunca. Te lo enseño así, Daniel. Vamos a ver, Daniel, así. Vamos, ahora vamos. Se ve bien, bueno. Bueno, ¿puedo hacer yo también una propaganda? Sí, cómo no. Bueno, esta pieza de pájaro es preciosa. Yo quería que y tú estos hablaras catálogos son una maravilla, que los estuve hojeando en este ratito. Ay, muchísimas gracias. Esa es una Venezuela posible. Sí, ¿Tú ves? sí. Pero sin embargo, sí. A mí me hace daño, porque ellos son tan buenos, los muchachos de nuestro museo, Pájaro, que es un gran pintor, y tantos buenos pintores, escritores, poetas que tenemos. Pero es como si fuéramos eso es lo que yo llamo en mi programa de radio La Venezuela Posible. Pero yo pienso el trabajo que se toma Juan Martín para hacer sus artículos, y además otro día hablaremos de sus poemarios, que nunca ha dejado, quizás eso una cosa le ayuda a ser optimista, es la poesía. Poemista no, es realista. Es decir, motivación es un título ya sugerente. Yo el otro día estaba hablando con una periodista y decía que la mía se llamaría Catarsis, que es la compañera mía, lo puso así, porque yo digo mucho lo que pienso. La revolución procesal penal, la guerra judicial, el diálogo tan interesante que tuvo, que yo estaba afuera y lo mandé por fax, entre el doctor Iván Darío Badel y Juan Martín Echeverría, que lo subrayé. Sí, con la idea de eliminar el sumario y de simplificar el proceso. Hasta ahora, tanto que has estudiado, tanto que has dicho, y junto contigo otros que sí quieren ver, y sin embargo nada se hace. Entonces yo creo que yo soy la que tengo razón. Pero no es así. Por ejemplo, yo sé que tienes una excelente opinión de Luis Enrique Oberto, que está presidiendo la Comisión Legislativa del Congreso y que tiene casi listo el proyecto de reforma procesal penal. Sí, pero hay 52 jueces por enriquecimiento ilícito. Esa reforma va a prender la luz en un cuarto oscuro. No vas a poder hacer una serie de cosas. Se va a ver el incompetente, se va a ver el deshonesto. Y no va a resolver todo. Pero no va a suceder nada. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No, porque la gente que hace los errores de la planta, entre 3 días los verás a volver con su uniforme, matraqueando a la gente. Mira, a mí me tocó, en ese viaje que venía a Petcón, yo tuve que salvar a un hombre que lo estaba matraqueando. El país está en una transición terrible pero apasionante, donde la clase política está tomando conciencia que tiene que ceder sus privilegios y que tiene que limitar su campo de acción. Yo estaba leyendo un libro de Andrés Oppenheimer sobre la situación mexicana, el mismo que escribió sobre Cuba. Y realmente uno queda espantado cuando ve aquello. Reúnen 100 empresarios, le piden 25 millones de dólares a cada uno, porque el PRI no quería ya que financiara el Estado al único partido. En Venezuela hay un momento crucial, que son no estas elecciones que ganó Caldera, las primeras elecciones que ganó. Cuando después de 2 gobiernos de Acción Democrática se plantea algo que es decisivo, un componente fundamental de la democracia, la alternabilidad. Bueno, eso es lo que ha permitido a Carlos Rangel
cuando le dice Carlos, lo mejor que tienen ustedes, y dijo una palabra que no usamos los venezolanos sino los chilenos, ustedes tienen alternancia. Claro. Alternancia. Entonces, aquí ha habido partidos que han subido, han cometido errores, partidos que los ha castigado el voto ciudadano. Y poco a poco se ha ido formando una conciencia, hay más madurez. Y yo soy optimista definitivamente, no per se, sino porque siento que estamos en un momento crucial, que no es un volcán que está por reventar, no es una eclosión social, sino una visión de madurez, que va a haber una visión pedagógica. Primero que yo no la deseo, sí, yo tengo mi manera de ser, pero lo que menos puedo desear es cualquier forma que pueda parecer un golpe a la constitucional y eso. Pero sí me molesta la pasividad del venezolano. Esa pasividad es relativa y se basa en que el venezolano lo que quiere es empleo, lo que quiere es tranquilidad. Empleo muchas veces para no cumplirlo, porque en estos días yo tuve un pequeño, básicamente tuve un pequeño problema con una alergia en un ojo, y yo llegué a la oficina. Y usted sabe, no vengo a trabajar porque tengo 5 días de permiso del Seguro Social. No los echa a perder a veces la burocracia. Me dijeron, ¿usted no trabajar? Bueno, el ejemplo es hoy, porque hoy era el día que me dijeron, y yo estaba trabajando, y era un domingo y teníamos eso. Pero es que el Seguro Social, yo tuve una persona que tuvo un dedito, sí, no es juego, y le dieron como una semana, y esa persona era tan descarada, y el seguro tan descarado, que venía a ayudarnos. Dice, pero si me lo pagan ustedes también. Ahora, uno puede tener una visión, vamos a decir, crítica, sí, pero tiene que pensar que las cosas tienen soluciones. Pero hay necesidad de gente como tú. Las sociedades han pasado por momentos dramáticos que luego se ha limpiado. Yo quiero volver a al punto de crítico. O sea, tú sales de lo superfluo, distingues y seleccionas. Yo pienso que la sociedad está llegando a ese momento, donde va a ser más inteligente con el voto. Dime, para no serte muy... Porque estamos llegando a una oportunidad crucial históricamente. Dime 3 cosas que te hagan pensar. Vamos a decir 5, porque son 5 los dedos. 5 cosas para yo salir de aquí, como yo tengo... Que te hagan pensar en que yo tengo derecho de creer que esto puede mejorar, aunque sea en 2020. 1, y es triste, la presión internacional. Tanto el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como el inversionista extranjero, plantean reglas de juego claras. Pero en no un país cuya regla de juego es la no regla. Entonces, esa es una presión que nos está llegando por todas partes y que se permea del venezolano que viaja al exterior, que hace un curso de posgrado, del extranjero que se viene a Venezuela, etcétera, etcétera. Eso no tiene ninguna duda. La segunda, de que el venezolano está aprendiendo de sus propios errores. De repente hace un voto de protesta en las elecciones pasadas, pero poco a poco está ajustando la mira, está disparando donde debe ser, está seleccionando y escogiendo mejor. Al negrito pobre. No, eso no es así, porque el negrito pobre resulta que es conservador y no revolucionario. Lo que quiere es llevar la comida para los muchachos, lo que quiere es un techo. Los que no son revolucionarios. Y lo que quiere es que los pobres diablos, porque los que creen que todo lo que está pasando es bueno y que no debe cambiar, no son así. Hay que ser revolucionario, quiere decir, con paz, con comida, hay que creer que las cosas deben cambiar. Yo soy revolucionario. El tercer dedo, la política que ha seguido hasta ahora el Ministerio de Educación, que ha dicho la educación es un fraude y tenemos que ir. No quieren ponerle el mismo nombre hacia las escuelas técnicas industriales. Porque la semántica cambia todo. Sí. Tenemos de una vez por todas que regionalizar la formación laboral de acuerdo con la empresa privada y con los incentivos, si es turístico en Margarita y en Mérida, si es petrolero en Monagas, que vive ahorita un boom, si es químico en el Zulia, etcétera, etcétera. Y hacia eso se va. Monagas es boom porque, espérate, iba cuarto. Por la recuperación de los pozos secundarios de petróleo, entre otras cosas. Pero tú sabes lo que he oído decir a los políticos, amigos, todo. Niñas, estamos bien, viene petróleo. Y entonces, como viene petróleo, óyeme, pero esto es dicho palabra por palabra. Viene petróleo, y además entonces, como viene un invierno frío, cuando hoy día ya hay bacterias que producen petróleo y hay medios subterráneos muy conocidos ni siquiera hoy por el internet,
que no son los únicos, nosotros no somos los únicos proveedores de petróleo en el mundo. El cuarto dedo, que el gobierno ha tenido, a pesar de sí mismo, una capacidad de rectificación obligado por las circunstancias. Perdió 2 años, pero ya entró en un proceso donde ya no puede retroceder. Y el quinto dedo es que yo creo en el ciudadano, definitivamente. Eso es lo único que yo creo, pero quisiera no dejar de creer porque, mira, yo estuve en Puerto La Cruz en el congreso ese de la cultura, y yo como me levanto temprano camino, y la gente de Puerto La Cruz duerme en la playa, pues nuestro clima está hecho para el turismo, con el paquetico de lo que van a vender como bonero, y los niños se bañan en las aguas sucias que salen de los hoteles de allí. Eso es Puerto La Cruz turista, y ese es el ciudadano venezolano. No, Pues yo no creo que es un ciudadano todavía. Digamos, esas son las paradojas, pero habrá más inversión. El turismo poco a poco se ha permeado, ha obligado a la gente a estudiar idiomas, lo ha obligado a comportarse, lo ha obligado a crear pequeñas empresas de servicios, ha desatado un boom que tiene que ver con la cerámica, que tiene que ver con lo que se hace a nivel de familia, etcétera, etcétera. No hay duda que, por ejemplo, el turismo está influyendo enormemente. El imperio ruso cae, no porque se desmorona solito. Ya él se pide que le devuelvan la cosita. El poder, el teléfono rojo. El teléfono rojo, Sí, ya sí. lo pidió. El imperio ruso cae porque lo ataca la modernización. O sea, de repente lo soplaste y se cayó, y los apóstoles de la gerencia lo estaban anunciando con 10, 15 y 20 años de adelanto. Claro. Y yo era uno que pensaba que eso no era cierto. Y de repente el imperio ruso se cayó como un castillo Ellos de tenían su naipes. astrólogo. Tenían su astrólogo. Vamos a dejar tranquilo el astrólogo. Mira que Yo está el no- pakistaní también. El pa- Ahora la cosa está ahí. Y hay que darle razón a nuestra Echeverría, porque una empresa, por supuesto extranjera, venezolana, porque donde trabajan en condiciones admirables, más de 500, 800, no me acuerdo, venezolanos, pero yo fui a ver la fábrica, que es Pirelli, tiene cada 2 años una bienal para jóvenes menores de 35 años en diversas maneras, absolutamente libres de hacer la plástica, de mostrar una creatividad. Entonces nosotros les sugerimos por qué no incorporamos a Colombia, y dijeron sí. ¿Y por qué no incorporamos a Ecuador? Sí. ¿Incorporamos a Brasil? Sí. Y entonces fíjense que son gente que dan la posibilidad que de maneras diferentes cada uno diga su poder creativo. Eso es Pirelli. La cultura rueda en Pirelli. ¿Qué ibas a decir tú? De bueno. Bueno, no, de bueno todo, de malo nada. De que necesariamente uno tiene que mantener como cabeza de familia, como exfuncionario de 21 años, como abogado en ejercicio, que va pateando las calles del centro de la ciudad y que va hablando con la gente Eso y es que muy se va importante. comunicando porque recibe el feedback de lo que escribe y de lo que dice en conferencias, en cursos, etcétera, etcétera, que hay una Venezuela posible, siguiéndome por tu programa de radio, donde hay venezolanos capaces, formados en el exterior. Ahora, pero una de las críticas que hago justamente a los programas de televisión de la mañana es que invitan siempre a las mismas caras. Siempre. Los políticos con el mismo discurso. Es como apretar un botón y oír una grabación, en vez de empezar a buscar esa Venezuela posible, de creadores, de científicos, de educadores, de intelectuales, de maestros, de artesanos, de gente sumamente capaz, que lo que necesita es la oportunidad para irradiar luminosidad. Bueno, por eso creo yo que yo he sido muy franca al decir, no es porque no creo, yo creo que un país necesita política y políticos, Hay que pero creer. que me digan aunque sean mentiras nuevas. Hay que Hasta creer. que no me digan mentiras nuevas, no van sino la gente que hace cosas por Venezuela. Porque si no, no, Hay a que mí creer. no... Hay que no creer. ¿Y tú crees? Si uno no trabajarías 12, 14, 24 horas, ¿crees? Lo que pasa No, es que... yo soy trabajadora, Claro, es otra cosa, no, no. yo creo en el trabajo. No, porque tienes el mecanismo dialéctico para el que entrevista y como una manera de provocar, de confrontar. Yo- Venezuela le falta confrontación.
Y cuando uno es un poco duro y en una reunión dice, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, ya te miran. No, mira, hay dos porque cosas. no estamos Te voy a acostumbrados. volver al Congreso Cultural, donde hubo solamente dos ponencias interesantes. Sí. Y así. Y yo iba y yo iba a hablar. Muy descarnada. Pedí, porque habían, lo más interesante era los que pedían la palabra para después preguntar. Y no tuve menos de 10 pellizcos en mis pobres piernas para que me callara, porque me dijeron, hermano Saperoco, te van a castigar.